está. Bien. Nos quedamos aquí en esta parte. Esto que están ustedes viendo aquí, que es la página 9, me parece. Ahorita la verificamos, déjenme ver. Pero creo que sí es sí, la 9. Es la página 9. De dos áreas de debilidad de los consejeros o flaquezas de los consejeros ante los aconsejados. Me parece que eso es lo que teníamos que ver hoy, si me confirma Pastora Gaby. Creo que dijimos que ahí quedábamos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, es interesante esto que se menciona acá, porque esto es un poco más común de lo que se piensa en la experiencia y tal vez a ustedes les haya sucedido también en sus sesiones de consejería, de que llega gente en el que supuestamente ya tuvieron consejo por alguien más, un líder, otros pastores inclusive, pero como que hubo un poco de exceso en lo que, o desenfoque, yo diría con mayor exactitud, desenfoque en lo que se solicita o se le da a que haga el aconsejado. Por ejemplo, una cosa puede ser que va más allá de solo leerle una parte de las escrituras o hacer una oración por ellos, o dejarles simplemente que lean, nací, lee el capítulo tal, y ahí Dios te va a hablar, ¿sí? Eso no es muy atinado, porque en primer lugar, si la persona que tiene un determinado problema y está bloqueado emocionalmente por el problema, porque por eso va a consejería, y si tiene el problema, quiere decir que, si está bloqueado y tiene conocimiento de la palabra, el problema es muy fuerte, es severo. Y si la persona es alguien que empieza a conocer de la palabra, va a leer, pero no va a tener ninguna edificación con que la lea. Es más, si está ahí y tiene un problema es porque probablemente, y tiene poco tiempo en el Señor, probablemente ni tiene una comunión ni una relación con el Espíritu Santo como para escuchar lo que le diga. Entonces, eso no es correcto, el decirle a una persona así, porque lo único que va a provocar es que la persona se frustre y diga, no, pues no me ayudó, sí leí, pero no entendí nada, o pues sí, pero no me dio tiempo, o a veces no tengo Biblia, porque sobre todo la gente que empieza, que todavía hay un poco de presiones sociales o familiares y no tiene ni tan siquiera una Biblia. A nosotros nos sucedió con una persona. Entonces, eso se tiene que enfocar de otra manera, porque eso va a hacer fracasar más adelante si es que lo hicimos por una administración insuficiente de tiempo nuestra y le dijimos eso como para salir del paso, y eso le va a repercutir negativamente porque se va a sumar a la problemática que tenga la persona. Si tiene un problema de comunicación entre la familia, con el cónyuge, con X, ahora la tiene también con quien ha buscado una solución. Entonces, es delicado el tema. Se tiene que, sí o sí, evitar en lo posible hacer este tipo de solución, entre comillas, porque no la es. Aquí hay otra cosa, que esto tiene mucho que ver con el consejero. Dice, muchos consejeros creen que, eh, que prácticas cristianas actúan como una varita mágica que resuelve todo problema, ¿no? Inclusive hace poco vi un meme de esos que sacan luego de cristianos, donde se burlan, en donde ponen que si se pone una Biblia debajo de la almohada o algo así, ahí Dios le va a hablar a la persona y todo. Y eso está muy cerca todavía, o yo diría que de las tinieblas, restos o indicios de dónde haya salido esa persona. Y hay quienes lo han hecho, ¿eh? O sea, sé que hay gente que lo ha hecho.
por sí solas, o sea, que la mayoría ha sido por sí solas, no, no era un pastor. Fue alguien que también leía la Biblia y que le dijo, pues ponte una Biblia en la cabecera, en la mesita de luz, cerca de ti, y Dios te va a hablar, porque eso, y eso, uf, no es así. No es por arte de magia, también entre comillas. Un consejero tendría que dar, además de leer y orar, lo principal, orientación y solución. ¿Mm? Al principio dijimos que la consejería es una brújula que usamos porque nos da el rumbo a seguir para llevar al aconsejado al puerto seguro. Que esto entra o es un componente de lo que es la salvación. ¿Sí? Esto es importante, el punto que le estoy comentando, porque si la persona se dice que es salva, que esta palabra, como se deba traducir en el griego en que está escrito el Nuevo Testamento, la palabra salvación es una palabra muy compleja, o la palabra soso es muy compleja, porque involucra varias circunstancias que me acuerdo que en alguna ocasión lo comenté en alguna clase. La palabra salvación o soso es llevar a puerto seguro, ¿sí? Que es la, la, el, la traducción más literal, más textual. Llevar a alguien a puerto seguro. Salvación. Porque en la jerga o en el lenguaje del Nuevo Testamento, porque varias de las cartas era muy importante la situación de la alimentación, las mercancías, los negocios a través de barcos. En tierra era muy peligroso porque era muy limitado llevar caballos y llevar mucha carga, o carretas o lo que fuera. Entonces lo más práctico era llevar en barcos, ahí en el mar Mediterráneo, pues hace costa con Israel, el pueblo ahí del puerto Tel Aviv y Cesarea y todas esas partes, y como era fácil llegar a los puertos, y de ahí iban los que iban a comprar, no tenían que transportarlo por tierra los barcos. Esa era la situación. Pero el riesgo no eran los ladrones, piratas había, pero era más riesgo las tormentas. Las tormentas eran mucho más problemáticas. Y por eso es que se usaba mucho esa palabra soso en esas circunstancias, que después se le dio la aplicación a lo que es la salvación en Cristo, ¿sí? Es decir, el Señor es un puerto seguro, te va a preservar de tormentas, de catástrofes, de la muerte, de la quiebra, de toda una serie de cosas, si tú permaneces en Él y Él en ti. Llegarás a puerto seguro. ¿Mm? Ese es el concepto que se tenía de la palabra salvación. Y hasta hoy, eso es precisamente lo que el aconsejado necesita que lo perciba, que se le haga saber, que lo pueda sentir, que la palabra que le damos le está generando una sensación espiritual, no emocional del alma, sino espiritual de paz. Es decir, la paz de Cristo se la estamos impartiendo. ¿Mm? Parte de lo que es ser salvo. Y esa impartición de paz al espíritu del aconsejado se hace por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque somos también salvos en el Señor. Tenemos la capacidad, la habilidad y la autoridad para poder impartir esa paz al que no la tiene. Y ya damos un buen paso en la consejería que tengamos que dar, porque esa persona va a empezar a retomar el rumbo, si estaba desviado, o iniciará tomando el rumbo correcto si empezamos así, de llevarlo a esa orientación correcta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, esto es que no tiene nada que ver que pensemos que por una oración poderosa y así nada más, ya no, la gente necesita escuchar. Como vamos a ver más adelante, el imitar
fehacientemente el modelo, el prototipo, que yo creo que hoy nos alcanza a verlo, del consejo que es el Padre Celestial, da el consejo al Padre Celestial, Él como consejero y Cristo como el consejero fiel, y lo vamos a ver en una historia, la vamos a analizar como hemos hecho en otras ocasiones, nos da una ubicación excelente de cuál es el perfil de consejero de Dios y que nosotros debemos de imitar. Bien, entonces eso nos va a servir mucho. Que obviamente esto al aconsejado le va a llevar a qué? A soluciones a su situación. Si nosotros lo hemos orientado correctamente, va a llegar juntamente con nosotros, y ahí lo debemos de bajar del barco, por así decirlo, con la solución ya lista, para que cuando él baje del barco, que sería el consejo en sí, ya lleva la solución, la pone por obra y entonces tiene el resultado esperado. Ya después regresará, oiga, sí me funcionó, gracias, sí fue una bendición muy grande, etcétera, etcétera, según lo que haya tenido que hacerse. Y eso va a ser parte de la salvación, así como de importante es que la consejería no es nada más un consejo, como les decía yo también al inicio, no es nada más un consejo medio psicológico, medio de buenas intenciones, de coaching, no, es algo espiritual, es una solución de tipo espiritual. Bien, entonces no debamos de tomarla muy a la ligera, debemos de darle la importancia que el mismo Señor, porque el Señor es el que va a dar la solución, nosotros no podemos arreglar nada, pero el Señor sí. Y esa es precisamente la solución que va a dar el Señor, la que demos Él de a través de nosotros. ¿Ok? Bueno. Ahora, número 2 dice, el empleo, aquí estamos, voy a marcarlo, el empleo insuficiente de recursos, este es el otro extremo, que no demos o tengamos los suficientes recursos espirituales para ayudar al otro. Pero bueno, que a veces se da el caso que hay personas que no tienen el llamado a la consejería, porque es un llamado también, vuelvo a recordarles, digamos que un nivel que tiene la consejería es dentro de lo que es la profecía, porque el consejo es algo que deba de suceder en el presente o el futuro de la persona. El consejo que damos tiene que ver, que a veces tiene que ser solucionada una cuestión de conflicto de su pasado. Entonces, el consejero, a nuestro nivel, con el conocimiento de la palabra y nuestra unción del Espíritu Santo, entendemos por palabras de ciencia el pasado de la persona y su presente. Bien, y inclusive tal vez hasta sea necesario decírselo a la persona. Y qué va a ser lo que va a venirle como solución. Con palabras de sabiduría, el resultado a futuro de su circunstancia. Que estos elementos de los dones del Espíritu Santo están en el profeta, obviamente, y es parte de su vida de todos los días de los profetas, pero es una parte de toda su cantidad de cosas que hace un profeta. Pero en el consejero es las herramientas necesarias y más utilizadas de dones del Espíritu Santo en la consejería. ¿Bien? Por eso es como una parte de lo que es la profecía. Y no es difícil que algunos consejeros que han funcionado bien en el reino de Dios, que ha habido el éxito deseado por Dios en los aconsejados, pueda inclusive el Señor, si tienen ese llamado, al ministerio profético. Casi todos los profetas han pasado por el proceso de ser consejeros. ¿Por qué? Porque han sido herramientas tan usadas por el Señor que se les han desarrollado extraordinariamente herramientas como el discernimiento de espíritus, como el de la fe, como el de los milagros,
las sanidades, obviamente, también. Y eso ya va llevando, va encaminando más y más al consejero a llegar a ser un profeta, porque finalmente tal vez ese sea su llamado. Que empezó como consejero, está bien, no hay ningún problema. Así empezó y después se verá el futuro del consejero, que su llamado era ser profeta. ¿Bien? O sea que puede ser potencialmente un acceso, una entrada a un llamado ministerial de ser profeta, sí, puede ser. Pero eso solamente es constituido por el Señor Jesucristo. Yo no puedo decirles, sí, sí, seguro que va a ser. No, porque el que constituye en los ministerios es el Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces, de ahí la importancia que nosotros tengamos y hagamos uso en lo posible de todas las herramientas que el Espíritu Santo nos ofrece. Y con el tiempo, si nos quedamos en esa situación, porque ustedes están involucrados más en una actividad pastoral, no hay problema. Son buenos consejeros con todas las herramientas necesarias. Y van a ser una enorme bendición, más de lo que ya sean, van a ser una gran bendición. Pero es pulir y afilar bien, bien, bien las cuestiones que vamos a estar analizando aquí en el módulo. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿Vamos bien? Ok, bien. Ahora miren, el consejo y la orientación tienen que ir aunada siempre a la oración y a las escrituras. Que esto va en directa proporción a las circunstancias que el Señor ya conoce y que probablemente hasta están dadas por escrito en la palabra de Dios. Porque como hemos estado revisando frecuentemente en el Antiguo y Nuevo Testamento, que ha habido tiempos, recuerdo, que cuando estudiamos los pactos del rey David, de todos los hombres de pacto, Abraham, todos ellos, pudimos inclusive poder localizar soluciones para problemáticas actuales, situaciones así, ¿no? Las relaciones conyugales, por ejemplo, del rey David, su fracaso con Betsabé, o sea, ese tipo de cosas. Y que pueden servir para aplicarse para dar una consejería, sí, definitivamente sí son útiles. Sí podemos nosotros vincular, podemos cohesionar situaciones de personajes, como lo vamos a hacer, ¿sí? Hoy lo vamos a hacer, con situaciones de un aconsejado. Ajá. Ahí lo podemos hacer nosotros y, y bueno, va a ser excelente el resultado que se pueda obtener. Ahora, la escritura dice trae gran cantidad de soluciones para un sinfín de problemas. Además nos da la pauta para dar un consejo y la solución al problema. Inclusive en el manual que les hemos enviado, y creo que ya lo había comentado, ¿sí? Hay una serie de guías para situaciones diferentes. Miren, aquí están estas tablitas, ¿sí? A ver, se las pongo un poquito más. ¿Sí? Ahí está cambio, cuerpo, angustia, que son solo citas, ¿sí? Son solo citas, pero y son bastantes, ocupa bastante espacio del manual. Por aquí adelante hay otras, miren, aquí hay otras. En las páginas ya 30, aquí hay otras acá, hay otras acá, sí que nos sirven como guía para diferentes circunstancias. Eso es algo práctico que nosotros podemos utilizar para beneficio de la persona y agilizar nuestras actividades. Bien, ¿por qué hay puras citas? Porque aplican y están muy buenas. Ustedes ahí empiezan si actualmente ustedes tienen alguna persona en consejería o algo, traten de localizar la problemática, si está ahí, o la combinación de varias, y lean las citas y se van a dar cuenta que son muy exactas, muy, muy, muy exactas al problema que tenga el aconsejado. Por eso están excelentes estas guías que están ahí, porque nos ayudan bastante a encontrar qué es lo que dice la escritura, y de ahí ya derivamos y configuramos
y adaptamos a la situación en específico de nuestro aconsejado. Bien, entonces, si nos funciona muy bien esto, les va a ser de mucha utilidad. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos ahora a la página 10 y aquí está, dice la oración, claro, la oración también es efectiva, ¿m? Sobre todo cuando va guiada por el Espíritu Santo. Toda oración tiene que ser guiada. Ahora, a veces sucede algo, no sé si a ustedes les ha pasado, me pueden decir, que a veces hay consejerías tan complicadas, tan complejas, que cuando las personas nos están narrando, explicando, abriendo su corazón, y nosotros por dentro, en nuestro ser interior, Señor, ¿qué digo? ¿No? O sea, ¿cómo qué puedo contestarle a esta persona? Está muy difícil, o sea, está muy confuso esto, no, ¿qué le puedo decir, no? Bueno, no hay problema porque aunque estemos haciendo reconociendo esa situación, pero estamos orando. Realmente lo que estamos haciendo es que estamos orando y estamos pidiéndole al Señor que nos dé claridad en un determinado asunto. Los profetas eso hacían. Cuando la situación no era muy clara, ellos iban y se ponían a orar y iban y el Señor les decía o se les aparecía o les hablaba y ya tenían la solución de parte de Dios. Que también puede suceder que durante el transcurso de la entrevista vayamos obteniendo las respuestas, por lo que a veces el mismo aconsejado nos va dando las respuestas. Ah, ya, sí, es que eso es, sí, ok, sí, ya vamos armando, por así decirlo, el rompecabezas que es toda la serie de situaciones, le ponemos un orden, lo organizamos y al final ahí va la respuesta. ¿Mm? Entonces, por eso también le damos una especial importancia a la entrevista, como vamos también a revisarlo puntos más adelante. Entonces, en conclusión de este puntito, el consejero debe buscar en la palabra y pedir en oración que el Señor le ayude en la consejería. Ahora, si es previa, que es sano hacerlo, es como orar por los alimentos y dar gracias que el Señor nos dé palabras sabias y sabemos que vamos a dar una consejería. Y si ya sabemos que es una consejería compleja, muy delicada, recuerden que dependen vidas eternas del consejero, del pastorado, son vidas eternas, que sea guiada por el Señor, obviamente que sí. Y bueno, el Señor es fiel. El orar o leer la palabra no es en base a moldes y métodos, bueno, claro, eso ya lo sabemos. Eso que está aquí es más que nada para consejeros que empiezan. Bueno, lo voy a dejar todo marcado. No hay reglas fijas en el uso ni métodos o moldes de cómo y cuándo hacerlos. Si al principio o al final de la consejería no son fórmulas mágicas, o sea, les digo, pueden estar orando antes, durante o después. Es más, pueden orar después de que se haya ido el aconsejado para que el Señor les dé su consejo y lo puedan decir en otra entrevista. Si no tienen la solución en esa sesión, decirle a la persona, ¿sabes qué? Necesitamos que volver a hablar, regresa tal día, tal hora y llegaremos ya a una respuesta de parte de Dios. En ese inter, podemos poner la situación delante del Señor, porque no somos saberlo todo, ni vamos a dar respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, eso podemos hacer. Tener cuidado de que muchos aconsejados, según ellos, traen versículos o versos que creen apoyar su propio problema, sobre todo en creyentes que ya tienen mucho tiempo. Pero es que la palabra dice, pero es que, a veces, pero es que usted en una ocasión dijo, uy, bueno, así, eso es interesante porque empieza una esgrima bíblica, ¿no? Sacan, y más con los creyentes de tiempos, de años, o que vienen de otra congregación pues bueno, a lo mejor estaban en un ministerio y sabían de la Biblia y ahora están en una situación complicada y empiezan a sacar versículos, que a veces son con una interpretación no correcta o desvirtuada, insuficiente, mal interpretada o
manipulada, ¿sí? Mucho cuidado con eso. De este punto, lo que le recomiendo bastante es que aunque le saquen citas, no hay que dejarse manipular por eso, ¿sí? No hay que dejar. Si hay una cita que nos sacan que por ahí no nos acordábamos, no hagamos ninguna expresión, guardemos un poco de silencio y sigamos adelante. No, no, a menos que nos insista. Pero usted le entiende y usted ya ha leído esa cita. Bueno, está bien, insiste, vamos a ver qué dice esta cita. Y ahí la leen juntos. Ahora, primero, el que dice un dicho en México, no sé, ustedes acá, dice, el que pega primero, pega dos veces, ¿sí? Entonces, ustedes, antes de que diga cualquier cosa el aconsejado, dime qué entiendes tú de esta escritura. Primero ustedes, ya que les digan, sí, bueno, es que yo entiendo que esto es así, y ahí medimos la situación de esta persona, que es ignorancia, que es una interpretación personal incorrecta, y ahí hay que sacarlo del error. Dice, no, no es así, no estás entendiendo la escritura. Y ahí ya nos damos cuenta cuál es el nivel de espiritualidad que tiene esa persona, que puede ser muy deficiente, puede ser X, y que por eso está como está. ¿Sí? Siempre, miren, es como en la consulta médica. Y habíamos mencionado en la otra ocasión con la pastora Gaby. Cuando el paciente dice que siente una molestia, es porque sí tiene algo, aunque sea psicológico, dolores somáticos, pero sea psicosomático, es porque hay algo, ¿sí? A lo mejor se pone los zapatos al revés y por eso le duelen los pies. Entonces, ahí hay que hacerle ver, no menospreciar nada de las cosas que una persona sí diga, y sacarlos de la ignorancia. Bueno, y aquí da esta recomendación, no usar la palabra o la oración a la conveniencia de nadie, nosotros tampoco, ni acomodarlos inclusive a nuestra conveniencia o ideología. El consejero tiene que ser totalmente imparcial, inclusive no en contra, ni mucho menos, sino que tal vez esté fuera de la visión espiritual y la misión de la congregación, de nuestra congregación. A veces sucede. Por ejemplo, que esta persona tenga un conflicto porque ha ido a viaje de misiones, ¿sí? Ha ido a viajes de misiones. Y en una de esas fue un viaje de misiones ocasional, que a lo mejor ni se dedica a eso, ni tiene un llamado a hacer labor misionera, pero algo le pasó, algo que lo lastimó o hirió a alguien. Y viene a pedir consejo. Pero nosotros sucede que nuestra visión congregacional no tiene nada que ver con misiones. Mira, aquí, discúlpame, pero acá nos dedicamos solo a la familia, o nos dedicamos al evangelismo nada más, a la enseñanza, lo que sea. La persona tiene que escuchar algo de nosotros. Y ahí sí tenemos que tener ese. ¿Por qué? Porque esa persona que va a consejo espiritual con alguien espiritual es porque esté muy deficiente o como quieran ustedes esa persona, pero es un hijo o una hija de Dios. Puede ser un bebé en el Señor, con mayor razón, ¿verdad? Con mayor razón. Entonces, aunque no esté dentro de nuestra visión congregacional, no hay problema, no debamos hacer acepción de personas, porque ahí ya hay un doble problema. En primer lugar, la persona no va a escuchar lo que tiene que escuchar, y en segundo lugar, que nosotros ya estamos cayendo en una cuestión hasta cierto punto religiosa o un poco legalista o mística, si también es el caso. Entonces, debemos de tener imparcialidad en cuanto a la cuestión de la ideología o la visión, por llamarla así, dentro del ámbito congregacional, como para quedarse atorados ahí, porque sí va a ser no muy bueno para la persona. ¿Ok? ¿Sí quedó claro este puntito? ¿Sí? O sea, debemos de ser así, imparciales. No fríos ni neutrales, imparciales. El consejero debe ser extremo juicioso, es decir, en cuanto a qué usar, cómo usarlo y cuándo usarlo, siempre en proporción al problema. Que esto me recuerdo cuando vimos el problema del divorcio.
¿Se acuerdan que cuando comentamos acerca de la postura escritural en el Nuevo Testamento del divorcio y las recomendaciones que hace el apóstol Pablo? Que hace recomendaciones como si el esposo es un incrédulo y abandona a la mujer creyente y quiere irse, no lo retenga, deje que se vaya. ¿Bien? ¿Se acuerdan, no? Que uno puede decir, ay, pero qué excepción se hace ahí, pero ¿por qué? Porque, bueno, la cuestión está que el Señor sabe que si esa mujer creyente insiste en que se quede el marido, que puede ser un marido violento, se aburra y más adelante la lastime. Y ahí tenemos una responsabilidad. Entonces, si vamos a utilizar la escritura como un apoyo con todas las citas que, por ejemplo, tienen en esas tablas, en esas guías, sí es bueno que nosotros tengamos la correcta interpretación de esa cita, ¿sí? Si sale de repente, no hay problema que consultemos con la persona, que abramos la Biblia, una concordancia. Quiero buscar algo, déjame ver algo que es importante que decirte, porque esto lo podemos interpretar en varias formas. Y la cuestión tuya es interesante, pero sí tiene una dirección precisa. Voy a consultar, déjame ver, cuando no nos queda más remedio. Pero si se puede, postergarlo para una sesión posterior en el cual sí hayamos revisado bien la cuestión de escritural. Bien, o sea que debemos de tener criterio y buen juicio y equilibrado para mencionar o hablar de determinada escritura, sí. Ajá, sí. No vaya a pasar, ¿no? Como hay un chiste por ahí que había un creyente que agarraba la Biblia en las mañanas y pasaba las hojas rápidamente, y cuando iban cayendo las hojitas metía el dedo y hacía lo que decían donde había quedado el dedo, ¿sí? Y ahí decía, Dios te va a bendecir, te va a dar la tierra en heredad, bien contento, ¿no? Pero un día ya el Señor dijo, este va a aprender, le vuelve a hacer, y va y pone el dedito y sale, y Judas fue y se ahorcó. Entonces ahí sí ya no, ahí sí ya no le gustó. Y entonces, bueno, que eso y leer el zodiaco es lo mismo. La escritura no debe abordarse en esa manera. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero sí se dan algunos casos, sobre todo en personas que andan, les gusta mucho de andar en solitario en su vida de crecimiento espiritual. Una oración o una palabra puede a algunos traer fortaleza y dirección. Sin embargo, aún para otros puede resultar una incomodidad. ¿Y saben qué? Pues sí, pero a veces no hay más remedio. A veces es un consejo fuerte, a veces un consejo y una palabra que les va a enseñar conducta espiritual para madurar y salir del problema. Dice bien un proverbio, las palabras en el Eclesiastés, las palabras del maestro son como clavos hincados en la persona, ¿sí? A veces duele, pero si es con tal de que sean los clavos en la cruz de Cristo, en el cual tiene que estar esa persona, y crucificar sus deseos, sus apetitos carnales y todo, y le va a doler, y si ya no quiere regresar a la consejería, se lo dijimos con mucho amor, con mucha transparencia, muy tranquilos, mucho dominio propio, pero si le sabes qué, es que sí, eso es adulterio, ¿no? Por ejemplo, los varones que, que andan ahí, pues, no, yo no adultero, si yo nunca me he ido con ninguna mujer por ahí, todo, y su esposa ha ido a quejarse de que cuando pasa una señorita, se le van los ojos, ¿no? Se le van los ojos, y ella ya se siente agredida, y es una agresión a la esposa, y va a consejería, y el marido, no, si yo no, pero sí, sí estás codiciando, y el Señor Jesucristo fue muy claro, que aún en el pensamiento, si tú codices a la mujer ajena, ya es adulterio. No, pero ¿cómo? Y eso, ahí está la situación. Que es posible que también
la corresponsabilidad que tenga la mujer, la esposa, la cónyuge, en cuanto haya una disfuncionalidad en la relación íntima matrimonial, pues ese también puede ser el causante y ahí está el efecto con él, ¿sí? Entonces, eso, usemos muy sabiamente con las personas las escrituras para no incurrir en una situación este, más que la que tiene que darse. El tiempo no hace sabio a nadie, no dejemos que, bueno, hay que esperarnos a ver qué va pasando y todo. No, no es eso, no es muy recomendable, porque al contrario, a veces pueden empeorar las situaciones con las personas, ¿sí? Tengamos cuidado con eso, porque sí puede suceder. Se debe aconsejar siempre de acuerdo a la escritura. Bueno, estas citas se acuerdan y no en base a experiencia profesional, porque toda la escritura es para edificar, para hacer crecer, etcétera, que es lo que nos dice Pablo aquí en Segunda de Timoteo, que le dio como recomendación a su discípulo Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para edificar, para, bueno, todo lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros mismos. Ahora, la palabra de Dios es la única fuente definitiva de sabiduría, conocimiento y comprensión de las verdades supremas. Es la fuente misma de la verdad y que liberta. La verdad les hará libres, como dice Juan 8:32, y una mina de oro de principios prácticos, que esto es justamente lo que también el rey David escribe en este salmo, el Salmo 19:10. Siempre dispuesta a liberar y enriquecer a la persona que procura su verdad y riqueza. ¿De quién? De la palabra, ¿sí? De la palabra, porque ahí están los tesoros escondidos de los que también tiene aplicación de lo que el Señor Jesús habló en una parábola, ¿sí? Que hay tesoros escondidos. La única manera de dar un consejo sabio es usando bien, aquí está la palabra en el griego, ortotomonta, literalmente trazar bien la palabra de Dios, que esto a mí me gusta mucho porque me recuerda mucho la orientación con la brújula, ¿sí? Un buen trazo en una línea de navegación o como tipo el GPS espiritual, vamos a llegar seguramente al lugar donde queremos llegar. Ya está instalado en el aparatito, ya está la vía satelital para guiarnos, saben en dónde vamos, saben exactamente en qué punto estamos, cuánto nos falta, y según la velocidad a la que vayamos, no sé si han fijado, que hasta nos dice en cuánto tiempo vamos a llegar, ¿sí? O de repente sale un aviso, una nueva ruta más rápida, y de repente sale el aviso. Entonces, y así es la palabra de Dios, que nosotros escogimos si es un problema conyugal, me voy a ir por este lado. Yo voy a empezarles a hablar de lo que es el yugo desigual y que este matrimonio empezó como un yugo desigual y perdieron el rumbo. Ya una vez casados, perdieron el rumbo. Entonces hay que regresarlos y hacer un trazo y los voy a llevar a que tiene que haber el nuevo nacimiento de los dos o de uno, el que no haya nacido de nuevo. Ahí estamos trazando una ruta, ¿sí? Y vamos a llevarlos a buen término. Y ya llegaremos ahí y cuando llegamos bien, nos diré ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya estamos viviendo como matrimonio. Bueno, hay que hacer sus votos nuevamente, hacer votos matrimoniales y todo arreglado, pero ya resolvieron su situación, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros? Haber trazado una ruta en base a la palabra de Dios. Y eso es lo mejor, porque tenemos nosotros ahí una garantía. Lo que nos respalda a nosotros es la misma palabra bien usada, por eso dice que es también la espada, la Biblia es lo mismo, es una espada de dos filos, ¿sí? Porque las palabras, así como la obra del Espíritu Santo, penetra hasta separar las cosas de la carne, del espíritu y de los huesos, las coyunturas. Entonces, bien usada, no va a ser algo que hayamos nosotros tratado de nuestra inspiración literaria, si tenemos facilidad para escribir. Bueno, yo en mi libro digo aquí esto y todo, pero eso puede ser experiencia personal. Démosle la aplicación
de lo que está escrito en la palabra de Dios. Que de ahí hay muy buenos autores cristianos, sí, pero son secundarios. Lo primario para nosotros y la prevalencia y soberanía es la Biblia. ¿Ok? Ahora, que la habilidad que tengamos de buscar y de estudiar la palabra, bueno, esa es nuestra obligación, que tenemos de estar estudiando la palabra de Dios y meternos y conocerla, ¿no? Bueno, la aplicación correcta de la palabra de Dios y del buen uso de la oración, las dos cosas, es el resultado de una vida que permanece en la vida verdadera, o sea, unidos totalmente a Cristo. ¿Bien? Ahí es donde nosotros estamos en lo correcto. Bueno, dice, vamos a otro temita, información completa del área a tratar. Y está aquí, en un momento entraremos a nuestro ejemplo, pero leamos primero aquí lo que dice Proverbios 1, versículos 2 y 3. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, juicio y equidad. Todos estos elementos que están aquí mencionadas son, por así decirlo, metas u objetivos en las cuales debamos de hacer uso el consejero. Y esto, como se dice acá al principio de este proverbio, con sabiduría y doctrina. ¿Cuál es la sabiduría? De lo alto. ¿Cuál doctrina? Del evangelio verdadero. Eso es lo que nosotros tenemos, nuestra vida espiritual se gira, camina y está sumergida en estas dos cosas que mencionamos. Esto nos trae el conocimiento y el entendimiento espiritual, ¿sí? Por lo cual, lo que nosotros vamos a hablar y decir es consejos prudentes, es decir, suficientemente efectivos, pero también suficientemente medidos, ¿sí? Suficientemente efectivos, pero suficientemente medidos. Eso es un consejo prudente, porque no vamos a dar algo que la persona no va a poder hacer, porque va a ser casi imposible que lo haga, pero también si lo hace exactamente como le decimos, va a lograr tener la solución a su circunstancia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque le dimos el kilometraje exacto. Mira, tú tienes que llegar a este punto. Cuando tú veas que tu cónyuge te perdona y lo hace de corazón y hay un arrepentimiento, entonces, en ese momento, tú ya sabes que eso es lo que tenía que saber. Bueno, pero dígame que por si pasara esto, no, no, no. Si pasa, regresa nuevamente. Si no, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Entonces, porque a veces sí tenemos que poner un poco bajo prueba a las personas que están en consejería para ver la calidad de su obediencia. ¿Mm? Porque si tenemos una persona que estamos aconsejando y no obedece, y no obedece, y no obedece, pues entonces, lo siento mucho, pero mientras no hagas lo que yo te indiqué en la sesión anterior o hace 2 sesiones, no vamos a avanzar. Eso es. Y eso es prudencia en el consejero. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, si dimos una indicación suficiente y la necesaria, la correcta, y la persona no lo hace, el problema no es de nosotros. Y esto es precisamente en donde está la prudencia. Ahora, si la persona sí lo hace y llega hasta donde le dijimos y le funciona, quiere decir que hubo prudencia tanto del consejero como del aconsejado. Bien, o sea, bien importante esto. De justicia, y esto puede ser fuerte, porque en ocasiones vamos a detectar que la persona no está caminando bajo la gracia de Cristo, sino que está caminando en la justicia del Padre, ¿sí? Y en la justicia del Padre, ¿a qué corresponde cuando alguien obra mal? Cuando alguien opera incorrectamente,
Pues la palabra de Dios es clara. ¿Qué dice ahí? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Y bueno, pero ¿por qué me fue así? ¿Por qué me fue mal? Bueno, es que tomaste venganza, represalias o tomaste actitudes incorrectas cuando te hicieron eso y la otra persona ni sabía que estaba haciéndote un mal, pero tú contestaste con ira y como venganza. ¿Qué esperabas entonces como respuesta cuando hiciste esto? ¿No tomaste en consideración que la persona no sabía lo que estaba diciendo? Y tú tomaste estas represalias. Entonces, por eso ahora estás teniendo estas consecuencias. ¿En qué está moviéndose esa persona? En la justicia del Padre, en las leyes, porque son leyes espirituales que se cumplen, pero esa persona a lo mejor ni se ha dado cuenta, porque al no caminar en la gracia, no tiene la suficiente revelación de Cristo, si es que la tiene, o Cristo mora en la persona. Si no está morando Cristo, nada más está viviendo en una manera legalista o legaloide, como caminaban los fariseos. Y hay que hacerlo consciente de eso. Dice, mira, esto no debe volver a suceder. Si esto te sucedió es por eso tal, 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 como les mencioné. Lo que tienes que hacer es ir y volver a hablar con la persona, pedirle perdón y decirle, no te entendí bien, no te interpreté bien lo que me dijiste la primera vez. ¿Me permites ahora, primero, pedirte perdón y segundo, ayúdame a entender si esto es lo correcto? Y ya, y bueno, o dímelo otra vez porque no te entendí, me dejé llevar por los sentimientos o por el enojo. Ayúdame, por favor. Y eso, miren, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿sí? Entonces la persona como que, ay, y si tiene buena disposición, también depende de la actitud con la que llegue la persona, que no, se le fue ahí, que los de ambos, uno que habló de más y el otro que interpretó mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se acuerdan que hablamos en una ocasión aquí mismo que es importante que la dignidad se tenga en consideración? Es decir, un equilibrio justo, un equilibrio. Uh-huh. Juicio, si es necesario, que digamos que es un extremo de cuando la persona no ha querido entender y dice, pues yo no voy a hacer eso porque me dolió mucho y nunca lo voy a perdonar. Bueno, yo ya te dije, es tu decisión, tienes que perdonar porque es un mandamiento, tendrás que pagar las consecuencias, te lo estoy advirtiendo. Más vale que tome la decisión de pedir perdón. No, pues me dañó mucho. Bueno, regresa cuando sea necesario. Aquí estoy, no hay problema. Podemos hacer eso, postergar a una persona. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Que por estar dentro de la dinámica de la ley de Dios, va a llegar un momento en que va a haber consecuencias y puede caer bajo el juicio de Dios, ¿sí? Como el problema es que, por ejemplo, tienen adicciones y vuelven nuevamente a recaer en una adicción y llegan muy mal consecuencias de lo mismo. Y le decimos, te dije que ya no regresaras a esto, es que no lo pude evitar, es que los amigos, es que es muy duro el problema, cualquier pretexto. Y ahí están ahora y salieron del hospital porque recayeron y les fue muy mal y quedaron con un daño. Bueno, te lo buscaste, pero bueno, te voy a ayudar, pero ya para otra yo no sé si te pueda seguir ayudando. ¿Mm? Y equidad, juicio y equidad. Si unimos estas dos cosas, fíjense, porque aquí está la palabra y, como conjuntivo, en el que debe haber las dos cosas, juicio y equilibrio. Equidad, justo lo que se necesita. Justo lo que se necesita. ¿Qué tiene que ver con la prudencia? Este versículo nos explica en qué consiste la prudencia, ¿sí? Así como lo estamos viendo. ¿Cuál es nuestro objetivo en este tema de información completa del área a tratar? Bueno, el consejero debe tener o deberá conocer la importancia de obtener una información lo más cierta y completa en la exposición que el aconsejado haga sobre su problema, de modo que los datos le permitan una intensa reflexión
y le haga ver caminos de solución, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que medir todo, por insignificante que aparentemente parezca. Algún comentario que nos haga nuestro aconsejado puede ser determinante, porque a lo mejor la persona no se ha dado cuenta que esa pequeña cosita puede afectar y haber causado el gran problema. ¿Se acuerdan de la parábola de que en la viña entran las zorras pequeñas y que son más destructoras que una zorra grande? Porque hay diferentes tipos de zorros, ¿no? Y una zorra grande, pues hace el daño que alcanza a ser una sola hasta que esté satisfecha, pero no se compara a muchas pequeñas zorritas que acaban con mucho y al mismo tiempo, ¿sí? Eso es lo que debemos de tener cuidado. Tener información lo más cierta y completa en la exposición que el aconsejado haga sobre su problema, de modo que los datos le permitan tener una intensa reflexión y le haga ver caminos de solución. ¿Okay? Y vamos a ver nuestro ejemplo, el ejemplo que vamos a examinar, que nos va a ocupar un buen tiempo, pero para mí, que este es el manual del consejero que está en la escritura y que es extraordinario lo que nosotros encontramos acá en el libro de los jueces. Así es que nos vamos a detener un buen momento en el capítulo 6 de los jueces, acerca de este punto que está acá, la información completa. ¿Por qué? Porque como les dije hacia un instante, el prototipo que nos enseña a ser un consejero conforme lo es el Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, es esto que pasó en la historia de Gedeón, ¿sí? Ahí vamos a ir encontrando una enorme riqueza. No está aquí en su manual esto, es un agregado, ¿sí? Pero bueno, ya así lo vamos a ir analizando. Dice desde el versículo 1, vamos a leer el 6, el 7, bueno, todo esto porque hasta el 8, estos 3 capítulos tienen una información riquísima para nosotros. Bueno, vamos a ver. Y nos vamos a ir deteniendo, ya saben cómo escudriñamos las escrituras para ir entendiendo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y vamos a ir haciendo una vinculación, un símil se llama, un símil entre los personajes que nos narran acá al aconsejado, que puede ser él o puede ser su familia, ¿ok? O las circunstancias o el trabajo, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Claro que aquí, y haciendo uso de las reglas de la interpretación hermenéutica, haremos una interpretación de lo que se habla, por ejemplo, cuando estudiamos Ezequiel 28 de el origen de Satanás y de la maldad, que dijimos, bueno, va dirigido el mensaje al príncipe de Tiro o al rey de Tiro, pero realmente el Señor le estaba hablando a Lucifer antes de pecar, que después fue Satanás, ¿sí? Así, con esas reglas de interpretación. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cómo quién sería? Nuestro aconsejado, ¿sí? Si ese es su caso. Dice, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Cómo interpretaríamos nosotros qué les pasó a los madianitas como le puede pasar a un aconsejado que no hace las cosas bien? ¿Cómo interpretaríamos esta acción de parte del Señor? A ver, si ustedes me pueden dar una indicación, ¿qué piensan? ¿Cuál sería la acción de Dios en este caso? ¿Qué hizo el Señor con los israelitas? Los dejó sin cobertura. Exactamente. ¿Qué hizo? Les retiró la cobertura. No, como dice Pablo, lo entregué a Satanás al que tal hizo, ¿no? Hablando en 1 Corintios, cuando habla del que estaba en Amaciato con su madrastra. Y se lo entregué a Satanás. Está ahí interpretado el enfoque de los traductores del griego al castellano, no fue exactamente lo correcto, ¿sí? Sino que lo correcto es como está acá. Le retiró la cobertura el Señor, que la autoridad apostólica puede hacer con alguien que no entiende que hace mal y que sabe que está haciendo mal y lo hace. Le retira la cobertura. Y saben,
que el carnicero, que es el enemigo, es su manjar favorito, ¿sí? A los creyentes, que no son tan creyentes, que se les ha retirado una cobertura pastoral o apostólica o lo que sea, por indicaciones del Señor, porque lo dice Cristo en sus evangelios. Al que peque o al que haga algo incorrecto, lo que sea, llámenle la atención en lo privado. Pues lo que explicó el Señor Jesús, ¿bien? Que en ocasiones en la consejería podemos encontrar esas situaciones, ¿sí? Ok, ¿vamos bien? Sigamos al versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. O sea, las circunstancias le empezaron a ganar. Y a nuestros aconsejados la situación les empieza a llegar aquí como agua hasta el cuello. Cuando ya la situación es muy difícil de sobrellevar, ya tienen demasiadas deudas, se metieron a las tarjetas de crédito, perdieron el trabajo por negligencia, por irresponsabilidad, qué sé yo. Y ahora, pues sí están en una situación inclusive hasta de tipo legal y ya no saben qué hacer. Pero ellos en alguna ocasión escucharon que no debas nada a nadie y no obedecieron. Y bueno, ahí está. Dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿A dónde regresaron los israelitas? A la época de las cavernas, se hicieron cavernarios, trogloditas, eh, perdieron el lugar a los, a la tierra prometida. Fíjense esto, para el pueblo de Israel, que habían logrado entrar a la tierra prometida y que ahora el mismo Señor propicia que abandonaran la tierra prometida y que se fueran a la terrible incomodidad y riesgo de irse vivir a los montes y cavernas y lugares donde pues, estaban más o menos protegidos. O sea, fue terrible, que eso finalmente es el que se le quite de parte del Señor la cobertura. Estaban expuestos ahí, sin recursos, sin nada. Y vean lo que, peor todavía, en el 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente, no sé qué tan oriente, ¿verdad? Pero bueno, contra ellos, y subían y los atacaban, ¿sí? O sea, no solamente se estaban quedando sin recursos, sino que estaban sin hogar, habían perdido sus casas y habían perdido su sustento, su alimento. ¿Por quiénes? Por saqueadores. Y eso lo vemos ahora en estos tiempos de que puede pasar. Dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Ok? Bueno, ahora uno puede leer en esa línea de interpretación hermenéutica. Ah, bueno, pero hoy yo no le voy a decir que el Señor lo va a dejar sin ovejas, ni bueyes, ni asnos. Pues ya no son pastores ni tienen ganado. El aconsejado, no, 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 no. Interpretemos las cosas correctamente. No tienen alimento y eso le puede pasar a un aconsejado. ¿Sí? Pero esto de perder las ovejas es perder qué cosa en una dinámica moderna. ¿Qué se saca de la oveja? La lana. ¿Y qué se hace con la lana? Vestido, protección. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué puede perder un aconsejado? Que ya no tenga ni ropa que ponerse. Yo veo ahora tristemente acá, cerca de acá, ponen una feria en donde hay una enorme cantidad de personas que están vendiendo ropa usada para sobrevivir. Y yo creo que es su propia ropa que están vendiendo. No lo dudaría, ¿sí? Y es lo mismo.
Es exactamente, bueno, aquí dice lana, pero puede ser sintética, no importa, no es en sí la lana, sino que es la situación que se está viviendo. ¿Mm? Entonces, ¿puede haber una pérdida del abrigo? Sí, en ese sentido. Después también dice, ni bueyes. ¿Qué eran y para qué servían los bueyes? Para arar el campo. ¿Y qué representaba eso? La fuerza de trabajo para sembrar. ¿Sí? Para eso era. ¿Y qué hoy, qué puede ser el sustituto de los bueyes que llevan las cosechas? Pueden ser los camiones de que transportan alimentos. Ustedes han visto los problemas que ha habido en países de allá de muy el norte, los paros que han tenido tremendos, ¿no? Y después uno que está un poquito más abajo del de muy al norte, también para allá va. Inclusive en mi país también empieza a haber. Y aquí ha habido, aquí ha habido en Argentina, porque son estratégicas esas áreas. Y eso es lo que estaban teniendo los israelitas, que ya no tenían la fuerza de trabajo. No había la manera de que pudieran sembrar, ni arar, ni cosechar. Y finalmente, ni asnos. ¿Y qué son los asnos? ¿Para qué servían? Bueno, servían para también la transportación. Y no solamente el transporte de cargas, de mercancías, sino también el personal, las comunicaciones. O sea, lo podríamos decir en términos modernos. No tenían alimento, no tenían abrigo, ropa que vestir, no tenían fuerza de trabajo y no tenían transportación ni de cargas de alimentos o lo que ustedes quieran, y personal, ¿sí? Ni personal. Entonces, era un problema nacional que se había generado, un problema a nivel de país, no de persona, no era una persona, era todo el país el que estaba en un verdadero y gran problema. Dice, porque subían ellos y sus ganados y venían en grande multitud como langostas, o sea, los madianitas y todos los demás. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Es lógico que ya los israelitas estaban en un nivel de pobreza, de pobreza extrema, como para irse a vivir a cuevas o en el monte, o sea, sin nada, sin nada. Entonces, un país se mide su espiritualidad por el nivel de pobreza que tiene, ¿sí? A mayor pobreza, menor crecimiento espiritual. Digo, creo que estamos conociendo ejemplos actuales. Bien, muy acertado para estos días. Dice, de este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Bueno, pero pues si se habían portado mal, pues andaban en la justicia. Y bueno, aquí todavía faltaba que viniera la ley, pero la justicia de Dios es eterna y las leyes de Él son eternas. Y está la conciencia. Y sabían que estaban haciendo mal. Y ahora estaban pagando las consecuencias. Y ahora están clamando al Señor. En ese tiempo no tenían reyes, no tenían autoridades, más que los patriarcas y pues ya los profetas que empezaban por ahí a surgir, pero no tenían todavía suficiente guianza espiritual. Pero pues había que aprender. Dice en el 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta. Ahí está el consejero. ¿Con quién se podrá identificar a este profeta? ¿Con quién podríamos identificarlo? A ver. Con el consejero. Con el consejero. ¿Y de dónde va a venir el consejo? De Dios. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Dice, envió a un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Y les empieza a leer su historia,
su historia de la nación. Dice, yo les hice salir de Egipto, les saqué de la casa de servidumbre, es decir, te saqué de las tinieblas y te saqué de la esclavitud del pecado. ¿Tiene aplicación para un aconsejado? ¿Mm? Les libré de la mano de los egipcios, te libré de las acechanzas y de la opresión de las tinieblas. ¿Tiene aplicación? Y de mano de todos los que te afligieron, los que te iban a cobrar, te iban a golpear la puerta, de los que te mandaban los correos, de los que te enviaron ya ahí a hacerte quedar mal con todas los que denuncian a los que no, a los morosos, a los que están mal, al buró de crédito, lo que sea. Dice, seguimos leyendo en el 9, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra, les di la tierra.